Hola, ya estamos en uno de esos momentos del año cuando todos los que nos dicen que no hay que utilizar la lengua para dividir a la sociedad, utilizan la lengua para dividir a la sociedad. No voy a discutir lo obvio. La escuela pública no está para alimentar ni los prejuicios, ni la ideología, ni la ignorancia de determinados padres. Afortunadamente son las administraciones públicas y los profesionales quienes deciden los contenidos que estudian nuestros hijos. Pero sí quiero contestar una de las mentiras que resurge sistemáticamente cada vez que hay una polémica lingüística. No existe, repito, no existe ninguna sentencia del Tribunal Constitucional que reconozca el supuesto derecho de un padre a escolarizar a sus hijos con el castellano como lengua vehicular. Existe una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut catalán donde se reconoce que no se puede escolarizar con una lengua en exclusiva. A partir de ahí, el propio tribunal reconoce que es la administración quien decide los objetivos de normalización lingüística, los contenidos y los equilibrios entre las lenguas. Y todo lo demás, mentira. Así que, amigos del PP y amigos de Ciudadanos, si vais a seguir haciendo demagogia, por lo menos que sea documentada.